Me gustaría empezar este capítulo con una reflexión que llevo haciendo ya desde largo, que es que las baterías se acaban. Entonces, si dependemos de un sistema automatizado que nos hace nuestro trabajo y nosotros no conocemos la forma manual o la forma clásica de hacer este trabajo, en el caso de que se acaben las baterías tenemos un problema. Dicho esto, vamos a ver qué es un GPS. Un GPS, el dispositivo GPS, no es nada más que una antena que recibe información de una constelación de satélites orbitando constantemente al planeta y a través de la información que recibe de estos satélites es capaz de calcular su geoposición. ¿Qué es la geoposición? La geoposición es darnos nuestro punto exacto sobre el planeta a través de unas coordenadas, sean las que sean, hay varios tipos de coordenadas, geográficas, UTMs, hay diversos tipos de datums, vamos a decir, para marcar toda esta serie de cosas, y lo que hace el GPS es exactamente localizarnos en un punto exacto del planeta. Lo hace de una forma muy precisa. La extrema precisión del GPS debemos tener en cuenta que la constelación de satélites se está utilizando también para usos militares. Entonces, en determinadas situaciones o en determinadas zonas se le introduce un error voluntario, es decir, que el propio GPS está marcando mal. Entonces, debemos saber exactamente discriminar si vemos que permanentemente estamos 3 metros fuera de un camino. Es decir, que yo estoy viendo el camino en mi cartografía digital, en la pantalla del GPS, y que yo estoy yendo 3 metros a un lado o 4 metros a un lado. Es decir, hay un error permanente que igual no corresponde a mi aparato, sino que corresponde a que ciertos gobiernos o ciertas organizaciones están introduciendo errores en el GPS, en las señales de GPS. Por otro lado, también es importante saber que existen sombras de satélite, es decir, que ciertos valles muy cerrados pueden provocar que los datos del satélite, las ondas del satélite no me lleguen correctamente y que mi GPS o no funcione directamente o me aporte errores importantes. Lo mismo que un día muy nublado o un bosque muy espeso. Son situaciones donde los GPS, su precisión se ve muy alterada o directamente no funcionan. A partir de que sabe dónde estamos, es decir, de que conocemos a través del GPS nuestra posición, nosotros a partir de aquí podemos empezar cualquier cálculo, podemos calcular cualquier dirección o podemos decirle al propio GPS a través de la consola, podemos decirle exactamente a dónde queremos ir, marcar puntos, seguir una ruta, hacer un montón de tareas de orientación a través de los programas que él tiene dentro. Vamos a ver un poco la diferencia entre ciertos términos, ¿no? Un waypoint es un lugar marcado en la cartografía digital. Aquí es importante pensar que el GPS no está trabajando con un mapa físico de papel, está trabajando con una cartografía digital. Es decir, que toda la información que tiene el mapa se ha digitalizado de alguna forma y se ha introducido en el GPS. A partir de aquí, el waypoint es un punto en este mapa digital y a la vez se corresponde con una geoposición fuera del GPS, en la realidad, donde yo estoy. En el GPS llamo waypoint a mi geoposición en este momento. Podría llamar waypoint a cualquier punto que yo marcara en esta cartografía digital y uniéndolos con una línea, el GPS sería capaz de calcular, en este caso, esos azimuths y darme una dirección para que yo siguiera en el terreno para ir de uno a otro. He hablado de ruta, es decir, la unión de esos waypoints corresponde a una ruta. Cuando yo hago la operación inversa, es decir, yo estoy siguiendo mi camino y le digo al GPS que memorice. No estoy memorizando una ruta, estoy memorizando un track. Es decir, el track, ¿qué es? Es memorizar exactamente todos los puntos de geoposición en los cuales yo me he movido. La diferencia de la ruta al track es muy clara. La ruta siempre es algo que no se ha hecho en la realidad. Es
algo que hemos marcado sobre una cartografía digital y vamos o nos disponemos a seguir. Mientras que el track es una sucesión de puntos reales que yo transporto de la realidad a la cartografía digital. De aquí hago esta precisión no porque me apetezca hacerla, sino sencillamente porque muchas veces Google nos ofrece un abanico muy amplio de productos de orientación, en el sentido de que otra gente ha realizado o no rutas, pero están colgadas. Nosotros no sabemos si lo que se ha colgado en una página o en una app determinada es una ruta o es un track. Es decir, que si hay un barranco, ese barranco se ha cruzado por donde tocaba, o si hay una grieta en un glaciar, se ha cruzado exactamente por donde tocaba cruzarla. En cambio, si la persona que ha subido esa ruta a internet la ha hecho sencillamente en su ordenador, es decir, no es un track, es una ruta, podemos encontrarnos problemas muy graves.